Esta noche vas a escuchar 4 historias de terror ocurridas en Puebla. Relatos que muchos prefieren no contar después de la medianoche. Apaga la luz, sube el volumen y suscríbete antes de empezar, porque después de escuchar esto, tal vez no quieras quedarte solo. La bruja del volcán, Popocatépetl. El volcán Popocatépetl siempre ha estado rodeado de historias extrañas, relatos que los habitantes de los pueblos cercanos cuentan en voz baja cuando cae la noche y la silueta del volcán se vuelve negra contra el cielo. Algunos hablan de luces que se mueven en la cima cuando no debería haber nadie ahí arriba. Otros dicen haber visto sombras cruzando el cielo durante la madrugada. Pero hay una historia que se repite más que todas. La historia de la mujer que baja del volcán. No se trata de una leyenda vieja ni de un cuento colonial, sino de algo que varios habitantes aseguran haber visto en los últimos años, cuando las noches son frías y la niebla baja desde la montaña. Dicen que es una figura que aparece flotando cerca del cráter antes de descender lentamente hacia los pueblos que rodean el Popocatépetl. Una figura humana, pero que no se mueve como un humano. Diego era fotógrafo de naturaleza y había viajado hasta Puebla para intentar capturar una imagen nocturna del volcán mientras expulsaba humo bajo la luz de la luna. Había escuchado las historias sobre la bruja del Popocatépetl, pero las tomó como simples supersticiones de la gente del lugar. Después de todo, él estaba acostumbrado a pasar noches solo en montañas y bosques, buscando fotografías que otros no podían obtener. Esa noche subió hasta un punto alto desde donde el volcán podía verse completo contra el cielo oscuro. El viento era frío y el aire olía a ceniza y tierra húmeda. Diego colocó su cámara sobre el tripié y comenzó a preparar una exposición larga para capturar el movimiento del humo que salía lentamente del cráter. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento pasando entre las rocas y el lejano murmullo del volcán respirando bajo la tierra. Pasaron casi 2 horas sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Pero entonces Diego vio algo extraño en el visor de la cámara. Al principio pensó que era un ave grande cruzando el cielo cerca de la cima, pero el objeto no se movía como un pájaro, flotaba lentamente. Diego ajustó el enfoque y acercó el zoom de la cámara, y lo que vio le provocó un escalofrío inmediato. Era una figura humana, una mujer, suspendida en el aire sobre la ladera del volcán. Su cuerpo estaba envuelto en algo oscuro que parecía una túnica larga moviéndose con el viento. Pero lo más extraño era la forma en que descendía. No caminaba, no caía. Simplemente bajaba lentamente como si el aire mismo la estuviera sosteniendo. Diego comenzó a grabar de inmediato. Su corazón latía rápido mientras seguía la figura con la cámara. La mujer continuó descendiendo por varios segundos hasta desaparecer detrás de una formación rocosa más abajo en la montaña. Diego se quedó mirando la pantalla de la cámara en silencio. No podía creer lo que acababa de grabar. Pensó que tal vez alguien estaba usando algún tipo de traje especial o paracaídas, pero no había ningún equipo visible, ni cuerdas, ni luces. Solo la figura negra descendiendo en silencio desde el volcán. Diego decidió bajar un poco por el sendero para intentar encontrar el lugar donde la figura había desaparecido. Caminó durante casi 15 minutos con la linterna encendida. La niebla comenzaba a bajar desde la montaña, cubriendo lentamente las rocas y los arbustos. Entonces escuchó algo, un sonido suave, como un murmullo. Al principio pensó que era el viento moviendo las ramas secas, pero el sonido tenía ritmo, como si alguien estuviera susurrando palabras en un idioma que no entendía. Diego siguió caminando hacia el origen del sonido. La niebla era cada vez más espesa, y el murmullo se hacía más claro, hasta que finalmente la vio. La mujer estaba parada en medio de un claro entre las rocas, de espaldas a él. Su túnica negra se movía lentamente con el viento frío que bajaba del volcán. Diego levantó la cámara con manos temblorosas. Tomó una foto. El flash iluminó el lugar por un instante. La mujer dejó de susurrar y giró la cabeza lentamente. Diego sintió que la sangre se le helaba.
El rostro de la mujer no parecía normal. Sus ojos eran completamente blancos, y su piel estaba cubierta de algo oscuro que parecía ceniza pegada al rostro. La mujer sonrió, pero su sonrisa era demasiado grande, como si la piel de su cara estuviera siendo estirada más allá de lo natural. «No debiste venir», dijo con una voz baja y áspera. Diego retrocedió un paso. «Solo estaba tomando fotos», respondió nervioso. La mujer inclinó la cabeza de forma antinatural. Sus ojos blancos lo observaban sin parpadear. «Todos dicen eso cuando llegan aquí». El viento sopló más fuerte en ese momento. La niebla comenzó a moverse alrededor de ellos, como si estuviera siendo empujada por algo invisible. Diego levantó la cámara otra vez, pero cuando miró por el visor, la mujer ya no estaba frente a él. Estaba detrás, muy cerca. Tan cerca que podía sentir su respiración fría sobre el cuello. «¿Quieres ver algo?», susurró la voz junto a su oído. Diego dejó caer la cámara al suelo. La mujer levantó lentamente una mano y señaló hacia el volcán. Diego miró hacia la cima, y lo que vio hizo que sus piernas temblaran. No había una sola figura flotando en el aire. Había muchas, decenas de siluetas negras descendiendo lentamente desde el cráter entre la niebla y el humo del volcán. Mujeres, todas moviéndose igual, todas flotando en silencio hacia el valle. Diego comenzó a retroceder con el corazón golpeando fuerte en el pecho. «¿Qué son ustedes?», preguntó con voz temblorosa. La mujer sonrió otra vez. «Las que siempre han vivido aquí». El viento sopló con fuerza y la niebla cubrió todo el lugar por un momento. Cuando la visibilidad regresó, la mujer ya no estaba frente a él. Diego corrió de regreso hacia su cámara y recogió el equipo lo más rápido que pudo. Esa misma noche abandonó la montaña. Al día siguiente revisó el material que había grabado. Las imágenes del volcán estaban ahí, la figura flotando desde la cima también. Pero había algo más en el video que no había visto antes. Cuando amplió la imagen, notó que, mientras él grababa hacia la montaña, algo se movía detrás de él. Una figura negra caminando entre la niebla. Luego otra, y otra más. Decenas de siluetas acercándose lentamente a su posición, mientras él estaba distraído mirando el volcán. Diego cerró la laptop con las manos temblando. Esa noche, decidió borrar todo el material. Pero antes de hacerlo, escuchó algo fuera de su habitación. Un sonido suave, como un murmullo, el mismo murmullo que había escuchado en la montaña. Diego caminó lentamente hacia la ventana, y cuando miró hacia la calle, sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Había una mujer parada frente a su casa, vestida de negro, mirando directamente hacia su ventana, con los ojos completamente blancos, y detrás de ella, en medio de la oscuridad de la calle, había muchas más bajando lentamente desde el cielo. Debajo del centro histórico de Puebla, existe algo que muchos turistas visitan todos los días sin entender realmente lo que están viendo. Una red enorme de túneles antiguos de piedra húmeda que permanecieron ocultos durante siglos bajo las calles de la ciudad. Los llaman los túneles secretos de Puebla, pasadizos coloniales construidos para transportar armas, escapar durante invasiones o moverse sin ser visto cuando la ciudad estaba en guerra. Hoy los visitantes caminan por ellos con linternas y cámaras, escuchando historias antiguas mientras los guías explican el pasado, pero hay algo que casi ningún tour menciona. Después de cierta hora de la noche, cuando el último grupo se ha ido y las rejas se cierran, los trabajadores evitan quedarse solos demasiado tiempo ahí abajo. No es por el silencio ni por la oscuridad, tampoco por el olor a humedad que parece salir directamente de la tierra, sino por algo que algunas personas han visto caminando en los pasillos. Un niño. Miguel llevaba 4 meses trabajando como guía nocturno en los túneles. Un trabajo tranquilo que consistía en llevar grupos de turistas por los pasadizos mientras contaba historias sobre soldados, conspiraciones y rutas secretas usadas durante la guerra. Durante el día todo era normal. El lugar estaba lleno de gente, de voces, de flashes de cámaras y de risas que rebotaban en las paredes de piedra.
Pero durante el turno de la noche el ambiente cambiaba por completo, porque cuando las puertas se cerraban, el silencio era tan profundo que cada gota de agua cayendo desde el techo parecía sonar como un eco interminable. Miguel siempre pensó que las historias que contaban otros guías eran exageraciones para asustar a los nuevos empleados, hasta la noche en que el último grupo se fue y él tuvo que revisar los túneles antes de apagar las luces. Eran casi las 9:40 de la noche cuando cerró la reja de entrada y comenzó a caminar por el pasillo principal con una linterna en la mano. El túnel estaba vacío, oscuro y húmedo, y el único sonido era el goteo constante de agua cayendo desde las grietas del techo. Ploc, ploc, ploc. Miguel caminó varios metros revisando que todo estuviera en orden, hasta que escuchó algo diferente, mezclado con el eco del túnel. Pasos. Pasos pequeños, lentos, como los de alguien caminando descalzo sobre la tierra húmeda. Miguel se detuvo de inmediato y levantó la linterna intentando ver más lejos en la oscuridad. ¿Hola?, preguntó, pensando que tal vez algún turista se había quedado atrás sin darse cuenta. No hubo respuesta, pero entonces lo vio. Al final del túnel, donde la luz apenas alcanzaba a iluminar, había una figura pequeña parada frente a la pared de piedra. Era un niño. Estaba completamente quieto, de espaldas, con una camisa blanca antigua que parecía sacada de otra época, y el cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Miguel suspiró con molestia pensando que probablemente se trataba de algún niño que se había colado al final del recorrido. «Oye, ya cerramos», dijo caminando hacia él. «Tienes que salir de aquí». El niño no respondió, ni siquiera se movió. Miguel avanzó un poco más y entonces notó algo extraño que le provocó un escalofrío inesperado. El niño estaba descalzo, y sus pies estaban cubiertos de tierra húmeda, como si hubiera salido directamente del suelo. «¿Dónde están tus papás?», preguntó Miguel intentando sonar tranquilo. El silencio se volvió aún más pesado dentro del túnel. Entonces el niño habló. Su voz era baja, profunda, extraña, como si viniera desde un lugar muy lejano debajo de la tierra. «Tú no eres el mismo». Miguel frunció el ceño sin entender lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?». El niño giró lentamente la cabeza hasta mirarlo. Sus ojos eran completamente negros, tan oscuros que la luz de la linterna parecía desaparecer dentro de ellos. «Los otros no hablaban conmigo». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel mientras intentaba procesar lo que el niño estaba diciendo. «¿Qué otros?», preguntó con voz tensa. El niño levantó una mano y señaló hacia la oscuridad detrás de Miguel. «Los que vienen antes que tú». Miguel se volteó instintivamente para mirar el túnel vacío detrás de él. No había nadie, solo piedra, oscuridad y silencio. Cuando volvió a mirar hacia el frente, el niño ya no estaba. Había desaparecido por completo. Solo quedaba un pequeño rastro de tierra húmeda en el suelo. Miguel pensó durante varios segundos que tal vez su mente le estaba jugando una broma, pero algo dentro de él sabía que lo que había visto era real. 2 noches después, mientras guiaba un grupo de turistas por el mismo pasillo, una mujer levantó la mano en medio de la explicación. «Disculpa», dijo. «¿Ese niño también es parte del recorrido?». Miguel sintió cómo el estómago se le hundía. «¿Qué niño?», preguntó lentamente. La mujer señaló hacia atrás del grupo. El niño estaba ahí otra vez, caminando detrás de todos, observando en silencio. Esta vez, varias personas lo miraban y algunos incluso sacaron sus celulares para grabarlo. El niño se detuvo y miró directamente a Miguel con una sonrisa que no parecía natural en su rostro. «Él sí me escucha», dijo. Miguel caminó hacia él rápidamente, pero el niño comenzó a retroceder hasta desaparecer doblando una esquina del túnel. Cuando Miguel llegó al lugar, no había nadie. Solo encontró marcas profundas en la pared de piedra, como si alguien hubiera intentado rasgarla con las uñas durante mucho tiempo. Esa noche Miguel decidió investigar los archivos históricos del museo que administraba los túneles.
Después de revisar documentos antiguos, encontró algo que le hizo sentir un frío inmediato. Durante la construcción de uno de los túneles en el siglo XVIII, hubo un derrumbe que atrapó a varios trabajadores bajo tierra. Entre ellos estaba el hijo pequeño de uno de los obreros. El cuerpo del niño nunca fue recuperado. Miguel cerró el archivo lentamente mientras escuchaba un sonido que venía desde el túnel cercano. Pasos pequeños. Los mismos pasos que había escuchado antes. Cuando caminó hacia la entrada del pasillo, encontró huellas de pies descalzos marcadas en la tierra húmeda del suelo. Las siguió hasta una zona del túnel que estaba cerrada al público, con una reja antigua cubierta de óxido. Las huellas terminaban justo frente a esa reja. Del otro lado estaba el niño, sonriendo. «Sabía que ibas a venir», susurró. Miguel retrocedió un paso mientras levantaba la linterna con manos temblorosas. «¿Qué quieres?». El niño señaló el suelo del otro lado de la reja. Allí había pequeños huesos humanos dispersos entre la tierra. «Salir», dijo. La linterna de Miguel parpadeó una vez. Cuando la luz volvió, el niño ya no estaba detrás de la reja. Estaba parado frente a él, a menos de 1 metro de distancia. Su sonrisa era ahora demasiado grande para su rostro. Y antes de que Miguel pudiera reaccionar, el niño susurró algo muy cerca de su oído. «Ahora, ya no voy a estar solo aquí abajo». A la mañana siguiente los trabajadores encontraron la reja abierta. Miguel había desaparecido. Lo único que encontraron fueron 2 pares de huellas caminando hacia lo más profundo del túnel. Unas eran grandes, las otras eran pequeñas. Y desde entonces algunos guías aseguran que, cuando el último tour termina y las luces se apagan, todavía se escuchan 2 pares de pasos caminando lentamente en la oscuridad. Uno pertenece al niño, el otro, al nuevo que se quedó con él para siempre. En el centro histórico de Puebla existe un lugar que muchos consideran uno de los edificios más impresionantes de toda América Latina. Una biblioteca antigua llena de miles de libros que han sobrevivido durante siglos. La Biblioteca Palafoxiana fue fundada en el siglo XVII y durante generaciones ha sido considerada un tesoro histórico lleno de conocimiento, manuscritos antiguos y textos que casi nadie ha vuelto a leer en cientos de años. Durante el día el lugar está lleno de turistas que caminan entre los estantes tomando fotografías de los libros antiguos, admirando la arquitectura de madera tallada y escuchando a los guías explicar la historia del lugar. Pero por la noche, la biblioteca cambia por completo. Cuando los visitantes se van y las luces principales se apagan, el edificio queda en silencio absoluto. Un silencio tan profundo que incluso el sonido de una página moviéndose puede escucharse desde el otro lado del salón. Los trabajadores del lugar conocen bien una historia que casi nunca se cuenta a los visitantes. Una historia sobre una monja que aparece cuando el reloj marca las 3 de la madrugada. No todos la han visto, pero los que sí, dicen que nunca olvidan lo que encontraron esa noche entre los estantes. Arturo trabajaba como guardia nocturno en la biblioteca desde hacía casi 1 año. Su turno comenzaba a las 10 de la noche, cuando el último visitante abandonaba el edificio y los empleados cerraban las puertas principales. La mayor parte del tiempo el trabajo era aburrido. Solo tenía que caminar por los pasillos cada cierto tiempo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Esa noche parecía igual a todas las demás. El reloj marcaba las 2:45 cuando Arturo comenzó su recorrido habitual por el salón principal. La luz tenue iluminaba las filas interminables de libros antiguos que llenaban las estanterías de madera hasta el techo. El aire olía a papel viejo, polvo y madera húmeda. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Arturo caminó lentamente entre los estantes revisando que ninguna ventana estuviera abierta. Fue entonces cuando escuchó algo, el sonido de una página pasando. Arturo se detuvo de inmediato. El sonido era claro. Alguien estaba pasando páginas de un libro. «¿Hola?», preguntó levantando la linterna. Nadie respondió, pero el sonido volvió a escucharse. Otra página moviéndose lentamente. Arturo caminó hacia el pasillo de donde parecía venir el ruido. La luz de su linterna recorrió los estantes hasta que finalmente iluminó una mesa de lectura al fondo del salón.
Y entonces la vio. Había una mujer sentada en la mesa, vestida con un hábito negro antiguo. Su cabeza estaba inclinada sobre un libro abierto, leyendo en silencio. Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La biblioteca estaba cerrada. Nadie debía estar ahí. «Señora», dijo con voz firme intentando mantener la calma. «La biblioteca está cerrada». La mujer no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Seguía pasando las páginas lentamente. Arturo caminó unos pasos más cerca. «Señora, tiene que salir». La mujer dejó de mover la página. El silencio se volvió pesado dentro del salón. Muy lentamente levantó la cabeza. El rostro de la mujer era pálido, demasiado pálido. Sus ojos eran completamente negros, y su sonrisa era tan fina que parecía apenas una línea marcada sobre su piel. «Este libro no puede salir», susurró con una voz que parecía venir desde muy lejos. Arturo frunció el ceño. «¿Qué libro?». La mujer giró el libro lentamente para que él pudiera verlo. Era un volumen antiguo con una cubierta oscura y gastada. Las páginas estaban llenas de nombres escritos a mano. Cientos de nombres. Arturo se acercó un poco más. Al mirar mejor las páginas sintió que algo no estaba bien. Los nombres no parecían antiguos. Muchos eran nombres modernos. Algunos incluso tenían fechas recientes escritas al lado. «¿Qué es esto?», preguntó. La monja sonrió un poco más. «Los que han leído aquí». Arturo miró la página con atención, y entonces vio algo que le hizo sentir un frío inmediato. Entre los nombres escritos en tinta negra estaba el suyo, Arturo Ramírez, con la fecha de esa misma noche. «Eso no es posible», murmuró retrocediendo un paso. La monja cerró el libro lentamente. El sonido de la tapa resonó en el silencio de la biblioteca. «Todos dicen lo mismo», susurró. El aire dentro del salón comenzó a sentirse más frío. La luz de la linterna de Arturo parpadeó varias veces. Cuando volvió a iluminar la mesa, la monja ya no estaba sentada frente a él. Arturo miró alrededor rápidamente. El salón estaba vacío, pero entonces escuchó algo detrás de él. El sonido de pasos suaves caminando entre los estantes, lentos, arrastrándose sobre el suelo de madera. Arturo giró la linterna hacia el pasillo. Las sombras se movían entre las estanterías altas. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz tensa. No hubo respuesta. Pero entonces escuchó el sonido otra vez. Una página pasando. Arturo caminó hacia el origen del ruido. El sonido venía de una mesa diferente al otro lado del salón, y cuando iluminó el lugar con la linterna, sintió que el corazón se le detenía. La monja estaba sentada otra vez, leyendo el mismo libro, como si nunca se hubiera movido. Pero esta vez no estaba sola. Había más figuras sentadas alrededor de la mesa. Personas, hombres, mujeres, todos inclinados mirando las páginas del libro. Sus rostros eran pálidos, sus ojos completamente negros, y ninguno se movía. La monja levantó la mirada hacia Arturo. Ellos también leyeron. Una de las figuras levantó lentamente la cabeza. Arturo reconoció el rostro. Era el guardia que había trabajado antes que él, el hombre que había desaparecido meses atrás. Los otros rostros también comenzaron a levantarse uno por uno. Personas que Arturo había visto en fotos antiguas del personal del edificio. Todos lo miraban en silencio. La monja abrió el libro una vez más. La monja abrió el libro una vez más. «Ahora falta que leas tú». El viento comenzó a moverse dentro de la biblioteca, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Las páginas del libro comenzaron a pasar solas rápidamente. Arturo retrocedió lentamente hacia la salida, pero cuando intentó abrir la puerta principal descubrió que no se movía. Estaba cerrada, y el sonido de pasos comenzó a acercarse detrás de él. Lentos, muchos pasos, lentos, muchos pasos, arrastrándose entre los estantes. Arturo nunca volvió a salir de la biblioteca esa noche. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron el edificio completamente cerrado como siempre. Pero sobre una de las mesas de lectura,
Había un libro antiguo abierto. En la última página apareció un nombre nuevo escrito en tinta fresca: Arturo Ramírez. Y desde entonces algunos trabajadores aseguran que, cuando pasan por la biblioteca durante la madrugada, pueden ver a una monja sentada leyendo entre los estantes. Pero ahora no está sola. A su lado siempre hay un guardia más, el fantasma del mercado de sabores. En el centro histórico de Puebla, hay un lugar que durante el día está lleno de gente, música, olores de comida y turistas caminando entre los puestos mientras prueban platillos típicos de la región. Se llama el Mercado de Sabores y es conocido por reunir algunos de los mejores puestos de comida tradicional de la ciudad, desde mole poblano hasta chalupas, semitas y otros platillos que atraen a visitantes de todas partes. Durante el día el lugar parece completamente normal, pero cuando llega la noche y los comerciantes comienzan a cerrar sus puestos, el ambiente cambia de una forma extraña que muchos trabajadores prefieren no mencionar. Algunos dicen que cuando las luces se apagan, todavía se escuchan platos moviéndose en las mesas vacías. Otros aseguran que alguien camina por los pasillos cuando el mercado ya está cerrado. Pero hay una historia que los empleados más antiguos conocen bien: la historia del cliente que aparece cuando todos se han ido. Carlos llevaba trabajando en el mercado casi 2 años ayudando a cerrar uno de los puestos de comida más populares del lugar. Su trabajo era simple. Después de que el último cliente se iba, tenía que limpiar las mesas, recoger los platos y asegurarse de que todo quedara listo para el día siguiente. La mayoría de las noches terminaba su trabajo cerca de las 11. El mercado a esa hora estaba casi completamente vacío. Solo quedaban algunos empleados terminando de limpiar sus puestos antes de irse a casa. Esa noche parecía igual a todas las demás. Carlos estaba limpiando una mesa cuando escuchó el sonido de una silla moviéndose detrás de él. Se giró pensando que tal vez algún cliente había entrado tarde, y lo vio. Un hombre estaba sentado en una de las mesas del fondo, completamente solo. Vestía ropa oscura y tenía la cabeza inclinada mirando el plato frente a él. Carlos frunció el ceño. El mercado ya estaba cerrado. «Disculpe», dijo acercándose. «Ya no estamos atendiendo». El hombre no respondió, ni siquiera levantó la cabeza. Carlos pensó que tal vez no lo había escuchado. «Señor, el mercado está cerrando». El hombre levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba en sombras bajo la luz débil del techo. «Solo quiero terminar mi comida», dijo con una voz grave y cansada. Carlos suspiró. «Está bien, pero cuando termine tendrá que salir». El hombre asintió lentamente. Carlos regresó a limpiar las otras mesas mientras esperaba que el cliente terminara. Pasaron varios minutos, pero cuando volvió a mirar hacia la mesa del fondo algo no estaba bien. El plato frente al hombre estaba completamente vacío, pero el hombre seguía sentado exactamente igual, sin moverse, mirando el plato. Carlos caminó hacia él otra vez. «Señor, creo que ya terminó». El hombre levantó la cabeza lentamente, y fue entonces cuando Carlos sintió un frío recorrer su cuerpo. El hombre no tenía ojos. Donde deberían estar había solo 2 cavidades oscuras hundidas en su rostro. Carlos retrocedió un paso. ¿Está bien?» El hombre inclinó la cabeza ligeramente. «La comida sigue llegando». Carlos miró el plato otra vez. Estaba vacío, pero entonces escuchó algo, un sonido húmedo, como alguien masticando. El hombre movía la mandíbula lentamente, como si estuviera comiendo algo que nadie más podía ver. Carlos retrocedió otro paso. «Creo que tiene que irse». El hombre dejó de masticar y sonrió. Su sonrisa era demasiado grande. «No puedo irme todavía». El aire dentro del mercado se volvió más frío. Las luces comenzaron a parpadear. Carlos miró alrededor. El lugar estaba completamente vacío. Todos los demás trabajadores se habían ido. Cuando volvió a mirar hacia la mesa, algo había cambiado. Había más platos frente al hombre. 3 platos llenos de comida que no estaban ahí antes. El hombre comenzó a comer otra vez, moviendo la mandíbula lentamente. «Siempre tengo hambre», susurró.
Carlos sintió que algo estaba muy mal. Sacó su teléfono para llamar al guardia del mercado, pero antes de que pudiera marcar, escuchó algo detrás de él. El sonido de más sillas moviéndose. Carlos giró lentamente la cabeza. Las mesas vacías del mercado ya no estaban vacías. Había personas sentadas en ellas, docenas de figuras inmóviles mirando hacia la mesa del hombre sin ojos. Sus rostros eran pálidos, sus ojos completamente negros. Todos estaban sentados frente a platos llenos de comida, pero ninguno se movía. El hombre sin ojos levantó la cabeza. Ellos también tienen hambre. Una de las figuras levantó lentamente la cabeza. Carlos reconoció el rostro. Era uno de los antiguos cocineros del mercado que había muerto años atrás. Otra figura levantó la cabeza. Luego, otra. Personas que Carlos recordaba haber visto en fotos viejas del mercado. Todos mirando hacia él. El hombre sin ojos empujó uno de los platos hacia la mesa vacía frente a Carlos. «Siéntate». Carlos retrocedió con el corazón latiendo fuerte. «No». El hombre sonrió otra vez. «Todos los que comen aquí, se quedan aquí». Las luces del mercado se apagaron de golpe. El lugar quedó completamente oscuro. Carlos escuchó pasos moviéndose a su alrededor, sillas arrastrándose, platos colocándose sobre la mesa, el sonido de docenas de bocas masticando al mismo tiempo. Nadie volvió a ver a Carlos después de esa noche. A la mañana siguiente los empleados encontraron el mercado limpio y en silencio como siempre. Pero en una de las mesas había un plato nuevo servido, un plato que nadie había preparado. Y algunos trabajadores aseguran que, cuando el mercado está a punto de cerrar, todavía pueden ver a un hombre sentado en la mesa del fondo comiendo lentamente. Pero ahora no está solo. Frente a él siempre hay otro cliente más. Un hombre joven con uniforme de empleado, comiendo sin parar.